Mantener sano el juicio para salvarnos, permitir la presencia de la influencia externa que manipula, es una forma de adaptación pasiva frente a la adaptación creativa que surge de la comprensión del suceso y la participación en el proceso, pero en un proceso que elegimos, no en un proceso que nos imponen. A partir de esa adaptación pasiva, por ejemplo, acabo de prender, amigos y amigas, la computadora y me sale en la aplicación la banderita multicolor esta de los LGTB o como se llamen. ¿Pero qué es esta intrusión? ¿Qué es esta intromisión? ¿Por qué tengo que ver una bandera con la que no estoy de acuerdo? El rockaware, la música de conciencia, tiene una canción maravillosa que habla contigo pero sin. Es decir, que está bien que dos hombres y dos mujeres se amen. Sí. Está bien que dos mujeres y dos mujeres se amen. Ah, pues también. ¿Y dos hombres y dos hombres? Pues también. Pero a mí personalmente lo que no me parece bien es que esas dos personas que no pueden concebir de manera natural la vida tengan por ley derecho a obligar a una criatura indefensa a crecer en un entorno que no es natural. Este es el mayor ejemplo para entender qué es una adaptación pasiva. Mucha gente hoy, supongo que será el día de los homosexuales y las lesbianas y toda esta fiesta gay y de lo trans, cuidado, porque transexual también vamos por el transhumanismo que nos van a imponer. ¿Por qué tiene que haber una bandera en los ayuntamientos que exhiben esto? Cuando, por Dios, no todo el mundo está de acuerdo con la relación entre dos hombres o la relación entre dos mujeres. A mí, mientras no me afecte, pues simplemente lo respeto. Pero cuando se me mete dentro de mi computadora, eso lo considero una agresión. Y esto sutilmente es lo que va haciendo la dictadura digital, porque es tiranía, es la inteligencia artificial que nos mete a la fuerza conceptos, tendencias y una serie de etiquetas que a la vez son prejuicios. Yo repito, no tengo ningún prejuicio por homosexuales y lesbianas, pero me parece un atropello para un niño indefenso que no le dejan elegir, como a ese niño que crece en una cultura, en un país donde hay una religión y simplemente lo bautizan como me pasó a mí. Yo no elegí ser bautizado y sin embargo siempre ha estado conmigo la religión católica. Pues lo mismo les va a suceder a estos niños que crecen con un entorno pues un poquito como un cuadro de Picasso abstracto. Distinguidos oyentes, dicho todo esto, porque es que acabo de fijarme en la banderita, en la aplicación, que no sé por qué sale en la aplicación, es decir, Windows, ¿qué tiene que ver con el LGTB? No sé si lo digo bien, LGTB, no sé, pero no me importa, porque no tengo por qué conocer un movimiento que no me apetece. ¿Es que los homosexuales y las lesbianas del mundo en un día determinado se les obliga a descubrir la comunidad naranja o a pronunciar un manifiesto naranja o simplemente a conocer lo que es el azimut comunal? ¿Verdad que no? Vive y deja vivir. Pero claro, ante estas amenazas, agresiones, coacciones, esta restricción de mi dignidad y libertad, uno tiene que responder. Es por ello que la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es una respuesta a todo lo que viene, que no es más que globalismo totalitario, es decir, el sometimiento absoluto y total a una arbitrariedad constante. Si te apetece, pues adelante. A muchos no solo no nos apetece, es que lo consideramos
un atropello, una agresión y nos defendemos. Simplemente lo que hacemos es protegernos, proteger nuestra integridad y nuestra dignidad y sobre todo el libre albedrío. Porque para mí no es libre albedrío el para no ver la banderita, para no entrar en su mundo, para evitar esa persuasión y coacción que lo que está haciendo es agredirme. No puedo apagar la máquina porque estoy trabajando, estoy realizando los podcasts. Así que tengo que tragarme esto a la fuerza. Esto es un ultraje. Entonces decía simplemente que la influencia externa que manipula es una forma de adaptación pasiva a la que te sometes, es el sapo en el agua caliente que se va calentando y hierve y el sapo, como siempre ha estado en el agua, no se ha dado cuenta de que ha quedado fulminado. Entonces, ¿qué ocurre con esa diferencia del que está en quinta dimensión? Bueno, pues que no está en el agua. Lo que le ocurre es simplemente que si se mete en el agua, si baja a tercera dimensión para relacionarse con la administración pública o con alguna gestión legal, burocrática, resulta que al tocar el agua hirviendo, lo que hace es brincar. No se somete dentro del agua para bucear y fallecer. Este es el punto. Desde las escuelas alternativas, indicar a los pequeños cómo descubrirse a sí mismos, cómo explorar el entorno, cómo experimentar la vida, pero la vida auténtica, no el holograma, no la Matrix, no aquello que la ficción jurídica te está inculcando. La ficción jurídica está simplemente para controlar y dominar. ¿Para qué? Para poder favorecer el abuso de poder, simple y llanamente. No hay más. Entonces, vuelvo al asunto con el que iniciaba el podcast. Camaradas, compañeros en el camino. Permitir la presencia de la influencia externa que manipula es una forma de adaptación pasiva. Frente a esta opción que es la alternativa, que es la respuesta, que es la herramienta de la Zimut, es decir, la adaptación creativa a una posibilidad que surge de la comprensión de lo que ocurre y de la participación en los acontecimientos, que podemos experimentar desde el actuar o podemos protagonizarlo desde la creación como artistas que somos cada uno de nosotros. Una gran mayoría se deja llevar por una forma de adaptarse en este caso, en nuestra época, a la nueva normalidad que nos imponen. Es decir, que no es algo que surge naturalmente, sino que es un cambio que se produce y una nueva forma de proceder, pero en una civilización obligada. ¿A base de qué? De autoridad. Si suprimimos la autoridad, suprimimos la obediencia. Si no hay autoridad, no hay abuso, no hay coacción, no hay chantaje, no hay restricción. Pero no por ello se pierde la responsabilidad de cada decisión. No se pierde la creatividad en cada ocasión. Y sobre todo lo que no se pierde, sino que se gana es la autenticidad, es la propia autonomía. Por eso hablamos de reformar la autoridad para trasladarla a una autoridad humanizada y transgredir el sistema que falla. ¿Para qué? Pues para corregir los errores que son graves y son muchos, porque un sistema que te habla de oportunidades pero que no están, o de igualdad y no hay igualdad de oportunidades para todos, no es más que una farsa, es hipocresía y es un fraude, simple y llanamente, un fraude. Una situación desconocida hasta la fecha es la que se está dando y a la que se suscribe mansamente la población, básicamente la población de Occidente.
Nunca se discuten las normas que se están implantando. ¿Dónde está el espíritu crítico y objetivo? Jamás se cuestionan las nuevas reglas. ¿Por qué? Por lo que su carácter pasa a revestirse en coraza. Es decir, en general, las personas son esas que llevan máscara, que ellos se visten con el armazón, con la armadura y la careta del ego, que adopta la condición de persona. La armadura del soldado del sistema que hace funcionar la maquinaria, que arrolla las almas, es automatismo, es pasividad, es resignación, es conformismo. Su adaptación refleja la obediencia a la autoridad, una autoridad arbitraria, que implica la adopción de otros hábitos distintos que de manera natural no están surgiendo porque no forman parte de la convicción, de la actitud y de los principios de ese ser humano. ¿Por qué comer con cuchillo y tenedor si soy chino y me gusta comer con palillos? Los chinos que se esparcieron por el mundo para abrir sus negocios cambiaron los palillos por el cuchillo y el tenedor. Pero esta circunstancia tuvo un débil efecto en su carácter y naturaleza humana. Una minoría despierta elige su actitud y conducta que reflejamos juntos en las comunidades naranja, en armonía con nuestra genuina esencia y el palpitar interno. Esto es lo básico. Desarrollamos la adaptación creativa, que se refleja en la dinámica espiritual de efectos favorables en el lugar. Se trata de una sinergia que como protagonistas realizamos con amor, con afecto, con respeto al entorno, a los demás. Se trata de la simbiosis con el ambiente y el acontecer. La historia en la que participamos, forjamos la situación que se convierte en evento, en acontecimiento. Es una adaptación que sucede como en el caso del niño inocente y sin maldad, que curiosea y explora y descubre la vida del mundo en el aleteo de una mariposa o entre las patas de una hormiga que tiene en su mano y la está admirando. El mismo niño, sometido a las órdenes del padre severo que le grita, en vez de susurrarle amablemente con la explicación de su petición, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona ante la amenaza y la hostilidad en la mirada y el gesto del padre severo? ¿Se vuelve un buen chico obediente? ¿Qué opinan, amigos y amigas? Pero el niño era sensible y respetuoso antes de la reprimenda, antes de ser regañado y reprendido. Era bondadoso con la mariposa y la hormiga, a quienes observaba sin arrancarle las alas o las patas. Entonces, para el niño ser buen chico significa obedecer al insensible padre que no le permite conectar con la naturaleza, con otros seres vivos, con la vida que palpita alrededor nuestro. Someterse a sus designios sin un ápice de rencor u odio es algo que sucede porque si demuestra disconformidad, lo castigarán sin cenar y lo mandarán a la cama a dormir sin ver televisión y seguramente le quitarán el iPad y el celular. Cuando únicamente existe la constante de una autoridad abusiva, sin un debate abierto para encontrar los puntos en común y la resolución conjunta, inevitablemente surge cierto grado de hostilidad y ganas de venganza, o también un total sometimiento que configura la costumbre de la pasividad ante la brutalidad de una fuerza severa. Es el culto de la obediencia a la autoridad del sistema. Así es como los jóvenes renuncian, reprimiéndose ante la presión de la estructura social, porque es demasiado peligroso enfrentarse al policía y el gobierno y el ejército. La frustración y la sensación de injusticia permanece latiendo, pudriendo por dentro, porque resulta un factor determinante en la estructura de su carácter,
La estructura del sistema está hecha para controlar y dominar. Al final, para abusar y explotar, en definitiva, esclavizar. El sano juicio es que el sistema y sus instituciones hubieran corregido este hecho lamentable que lleva décadas ampliándose. Pero los gobiernos que organizan la vida de los países lo han estado acentuando. ¿Podemos salvarnos de seguir en este camino? ¿Es un camino interesante? ¿Un trayecto gratificante? ¿Algo de lo que poder sentirse satisfechos y orgullosos dentro de unos años? Hermanos, seres humanos, nos salvamos al humanizar la autoridad. Nos salvamos al recuperar la pureza de la democracia, supervisando directamente el proceso electoral en vez de dejarlo en manos de máquinas y algoritmos. Nos salvamos porque la política vanguardista facilita el diálogo entre el pueblo y su dirigente, de manera que el territorio es cosa de todos y no un lugar con espacio gubernamental y espacio civil separados. Demasiadas personas se han adaptado desde niños a los impulsos coercitivos de diversos ámbitos que dañan y perjudican su desarrollo humano. Publicidad y marketing, videojuegos y películas fomentan las angustias y las neurosis y enfermedades crónicas. Todo comienza con las condiciones externas impuestas a temprana edad, muchas de ellas irracionales y desfavorables para el crecimiento individual del ser humano. ¿Se dan cuenta los progenitores que ahogan a sus hijos? Pues se dan cuenta aquellos padres y madres que llevan a sus pequeños a las escuelas alternativas, porque conciben otra manera de ser y estar y contemplan cómo se despliegan los dones y talentos, cómo florecen como flor que realmente comparte su aroma. En este sentido, las escuelas alternativas, en las que no son los profesores quienes encabezan las actividades, sino los niños que demuestran inquietudes y señalan el camino, el viaje, la aventura, y los adultos del territorio cuya profesión o habilidad se alinea con dichos anhelos y posibilidades. Los habitantes del lugar enseñan disfrutando de las acciones que les agradan y les gusta realizar y quizás, muy probablemente, no las desempeñan en sus carreras profesionales y la actividad cotidiana, laboral. El punto es que la elasticidad del alma es lo que en verdad conviene a nuestra especie, y no más formas de restringir y coaccionar y limitar y manipular y abusar, explotando y esclavizando a los demás. Las escuelas alternativas preparan a los seres humanos para la asamblea ciudadana libertaria, donde ya están establecidos los principios humanistas. Se comprende la innovación social, la excelencia humana y, sobre todo, la evolución altruista. Están claros los criterios en relación al amor, en relación a la verdad, en relación a la dignidad y el libre albedrío, la autonomía y la responsabilidad, porque está latiendo la confianza en uno mismo, tanto como la confianza en la comunidad. Se entiende la propensión a destruir como reacción ante la autoridad, o la tendencia a someterse a la autoridad para poder traspasar la culpa siempre a otro, obedeciendo dócilmente al gobierno y sus leyes. Se sabe todo acerca de ese desmedido apetito de poder, la codicia. ¿De dónde proviene? Del egoísmo. ¿De dónde proviene el egoísmo? Del temperamento materialista. ¿De dónde depende el materialismo? Pues de la ausencia del espíritu, la negación de la energía, el sacrificio de anestesiar al alma humana.
la indiferencia hacia los demás, así como la frialdad de espíritu del psicópata y el sociópata, se detectan antes de que el individuo se convierta en ciudadano y ya solo se le pueda castigar y, en vez de enderezar, pues lastimar, con la excusa de corregirlo, pero no se corrigen las causas, solo se obliga a pasar por el aro al individuo. La precaución y la prevención a temprana edad contribuyen a que las causas se anulen antes de que se conviertan en motivos y excusas para dañar y perjudicar, herir y lastimar. Incluso el deseo de grandeza, de eso que suele denominarse «quiero ser alguien», queda descartado ante el amor a uno mismo y la comprensión de los tesoros más íntimos que hacen de cada uno un ser especial. Frente a ciertas condiciones vitales, hombres y mujeres se accionan o reaccionan. Nadan contracorriente o se dejan llevar por la corriente. El ciudadano de hoy ha dejado de ser flexible y sabio para saber decidirse en función de su propia ventaja y para su beneficio. Ya no sabe distinguir aquello que le hace bien de aquello que lo envenena y lo debilita, destruyendo su potencialidad, la totalidad de su ser. Es por ello que la acimut comunal es no solo la respuesta a la situación actual, es la solución, porque se trata de una herramienta que protagoniza el propio ciudadano, la población que se empodera. El impulso primario de la conducta humana es sobrevivir. Al preguntar si te decantas por la opción de una vida miserable o la opción de la existencia a plenitud de facultades, la respuesta es simple y debería ser la misma para todos. Sin embargo, conscientemente, una mayoría acepta la primera opción. Aceptan la vida miserable para garantizar su propia supervivencia, tanto como la de su familia. Probablemente, sin la carga de la familia, el grado de sacrificio sería otro. Quizás se elegirían individualmente la segunda opción, si se ocuparan únicamente de su propia integridad física y espiritual, sin tener en cuenta las necesidades básicas de sus hijos. Se sacrifica calidad de vida y plenitud existencial para conseguir una falsa seguridad que promete el gobierno y el sistema. Pero es precisamente el proceder del gobierno y la estructura del sistema lo que está causando la vida miserable. ¿Tiene sentido elegir la vida de muerte existencial para obtener un devenir insulso y vacío de humanidad? El ciudadano debe poder beber y dormir y comer y también refugiarse del frío o del exceso de calor. Por supuesto, son cuestiones superadas en la mayoría de los países, pero el ciudadano debe poder mantener relaciones saludables y pacíficas y desempeñarse desde el afecto y el respeto, ¿cierto? Sin embargo, amigos y amigas, oyentes del podcast, cuando los niños respetan a su papá y a su mamá, solo porque son su padre y su madre, en vez de grandes seres humanos, algo anda mal en la sociedad. Cuando los adolescentes obedecen a los policías únicamente a causa del uniforme y la insignia, sin importar la lógica y coherencia de sus exigencias, algo está fallando en el sistema que rige las cosas del mundo. Cuando los jóvenes prefieren mantener su expresión sexual con una computadora de por medio, algo vital se ha perdido en el romance. Cuando los usuarios de Internet consideran que los resultados de los algoritmos son más correctos que su propio instinto, la autoridad y la inteligencia artificial le ganan la partida a la conciencia y la verdad. Sin darnos cuenta, en apenas 20 años, se ha dado un salto tremendo, un culto a las máquinas, al ciberespacio, a lo virtual,
al artilugio, al dispositivo electrónico, a depender del Wi-Fi. ¿Cómo estaremos dentro de otros 20 años? La educación debe ser algo que se disfruta como el vaso de agua cuando se tiene sed. Las actividades sociales pueden ser placenteras y reveladoras, pero no lo son si deben acatarse reglas y protocolos que recortan la iniciativa y la inventiva. Así no descansa tranquila el alma. Mientras se alimentan los ciudadanos de ideas superfluas e informaciones engañosas y tramposas, poco o nada se crece y se avanza en las cuestiones humanas y del espíritu. Los hombres y las mujeres tienen la tendencia a refugiarse en la promesa de seguridad y felicidad que el sistema no puede crear. Los gobiernos hablan de proteger a los ciudadanos de los enemigos de la patria, sin contar que sus mecanismos y propaganda son el enemigo fatal, sin explicar que el sistema, su dueño, por su diseño, el diseño de una estructura piramidal de autoridad, son la gigantesca causa, la provocación que causa para poder beber y dormir y comer y refugiarse del frío y del calor, incluso masturbarse frente al ordenador o con el celular en vibrador, debe el ciudadano trabajar, debe producir para que el país progrese, debe hacer que funcione la maquinaria del sistema a través de su trabajo, no del placer y la satisfacción de la actividad, que lo hacen a él o a ella sentirse útil y de valor para la comunidad. Se dan cuenta, el trabajo visto como empleo y puesto laboral oculta su verdadera función de explotación y esclavitud, dado que la mayoría se alquila por horas a cambio de un salario, dinero para pagar las facturas que se acumulan por el temperamento materialista y ese afán de acumular objetos y posesiones enredados en el consumo frenético, por esa tiranía de la publicidad, pero sobre todo por esa esclavitud voluntaria del temperamento materialista, es decir, de querer ser a través de los objetos y las posesiones. El trabajo regula y se desempeña a través de protocolos concretos. Es un trabajo específico dentro de un sistema económico y legal que regula el orden social, cuando debería ser la armonía social quien diera como resultado el tipo de desempeño y actividad laboral. Por ello, la Acimut Comunal habla de la ocupación vital como tarea a desempeñarse desde temprana edad, desde la edad infantil, descubrirse cuáles son las habilidades, las destrezas, en qué son buenos los niños y las niñas. Una vez detectada como acción vocacional con la que se disfrutará, se aplican una serie de tareas y de hojas de ruta y de actividades para poner en práctica, pasando de la teoría a lo práctico, a lo evidente, a la rutina ya cotidiana. En vez de un oficio impuesto por tradición familiar o por decreto oficial o por las posibilidades del mercado laboral, se trata de crear, se trata de formalizar esa innovación social a través del desempeño de actividades que no han estado ni elaboradas ni puestas al alcance de nadie, pero sin embargo están ahí, laten en la intuición, en la percepción. Amigos y amigas, las escuelas alternativas no enseñan las mismas materias a todos los niños por igual, ni los separa por edad, ni los encierran en una aula con pizarra, porque el aviador, el jardinero, el poeta, el traductor, la enfermera, y así sucesivamente, disponen todos de un carácter singular, aunque cada grupo disponga de ciertas habilidades para la actividad mencionada. No son distintos en cuanto a sus dones naturales. La vida, la conciencia, la voluntad, esos son los dones naturales.
pero cada uno de ellos y ellas son distintos en cuanto a sus talentos, en cuanto a esos atributos que los hacen únicos. Cuando se relacionan de manera adecuada y fluida con los dones que acabo de mencionar. Entonces el campesino que labra la tierra no es tan distinto del emprendedor que inventa negocios en la gran ciudad. Diferente es su palpitar porque la vibración de cada uno es peculiar. Pero cuando se reúnen los dos para nadar en el lago y jugar a orillas del río, ni las risas pueden distinguirlos. Este es el punto. El impulso primario de ambos debe ser la fraternidad, el saber compartir, el espacio libre desde el afecto y el respeto. Pero las motivaciones de unos y otros están siendo alteradas, modificadas, tergiversadas, de manera que lo natural se está enfriando y lo antinatural se mecaniza hasta robotizar las relaciones con nuestros semejantes. Esto es un absoluto atropello. Y cuidado, porque todo pasa por esta abstracción del sobrevivir. Se da el malvivir a cada paso a causa del miedo a la dignidad, a causa de esa falta de honestidad y coraje, el miedo a asumir el libre albedrío y la responsabilidad, que son las puertas abiertas a la plenitud. El sistema se fortalece y engorda el monstruo porque el ciudadano clama con enorme disimulo: ¡sálvese quien pueda! Unos y otros mantienen con discreción cordial el «todo está bien, no pasa nada». No pasa nada mientras me pase a mí lo bueno, claro. Pero las desgracias y las tragedias ya están en los ojos que miran con desdén al hermano. Las distintas relaciones y la conexión con los demás. Uno de los mayores males del siglo pasado lo constituyó la figura de los negocios, del sistema capitalista que solo valora producción y rentabilidad y ganancia económica, descartando las bondades del alma humana. El sistema permitió anónimos accionistas que operan a través de las corporaciones sin alma, a través de las entidades financieras sin alma, a través de los gobiernos internacionales sin alma. Incluso los gobiernos sin alma, independientemente del color político de sus siglas e ideologías, se han desmarcado del afecto y el respeto por la población a quien su responsabilidad obliga proteger y defender. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos del planeta se han alineado con este hacer negocios, que no regulan en sus territorios, dado que el poder de arriba y de fuera del país indica las pautas y marca las directrices. Cuando el pequeño ciudadano llega a la cuna, la familia se encarga de incrustarlo al sistema con el rápido registro de su nacimiento, que luego de la etapa de adoctrinamiento será identificado por un número para poder ser juzgado en el sistema. Nacemos en un determinado escenario cultural de ficción jurídica. Resalto en rojo, mayúscula, subrayo, ficción jurídica. Pero sobre todo, aterrizamos en un laberinto sin salida. Hay que beber, comer y poder descansar, pero ¿hay que trabajar? Parece una pregunta absurda, ¿cierto? Pues insisto, ¿hay que trabajar? Una cosa es la realización del individuo y otra muy distinta el alquilarse por horas durante la semana para realizar un trabajo, una tarea que produce un ingreso mensual y que en la mayoría de las ocasiones se aleja de nuestro palpitar, del placer y habilidad más notable que nos caracteriza a cada uno. ¿Cuántos dibujantes hacen de taxista, carnicero o vendedor? Es preciso trabajar cuando se está dentro del sistema. ¿No trabajan los aborígenes del Amazonas? ¿Son felices los aborígenes del Amazonas? ¿Qué opinan, amigos y amigas?
apreciados oyentes del podcast, en el Amazonas no circula el dinero. Toda relación está basada en el afecto y el respeto, y los intercambios se basan en el trueque. ¿Se trata de un sistema de organización más saludable? En cualquier caso, algo complejo en una gran ciudad, donde la moneda impresa y el papel que agrupa grandes cantidades de monedas es una especie de comodín que sirve para cualquier transacción. Se compra y se vende con dinero, que facilita los intercambios de productos y servicios. Pero, ¿qué pasará cuando el dinero físico desaparezca y toda la transacción sea a base de lo digital, desde el Internet, desde un ciberespacio conducido exclusivamente por la inteligencia artificial? ¿Qué pasará entonces? Si la obligación de trabajar en las condiciones específicas del mercado laboral acercan los principios humanistas al ciudadano, todo estará bien. Si sucediera, todo estaría bien. Pero no es el caso, desafortunadamente. Desgraciadamente existen determinadas formas que se imponen desde el sistema que le da su espacio al mercado laboral, al tipo de organización de la sociedad en la cual el niño percibe las primeras ilusiones y espejismos de los timadores que lo atrapan en ese holograma de la Matrix. La urgencia de vivir cubriendo sus necesidades más básicas y el escenario social que determina el sistema se imponen como una estructura de organización fija y cerrada que sólo puede aceptar, aunque no la entienda. Únicamente consigue someterse el niño, el adolescente, el joven, que será adulto, porque así lo han educado y así lo ha visto y lo repite, porque es lo que han hecho papá y mamá. La realidad tiene una serie de sombras y de fallas que están ahí, a la vista de todos, pero son intocables, y el ciudadano aprende a vivir con tales amenazas, con tales espejismos que hechizan. Por lo tanto, amigos y amigas, el estilo de vida y el modo de entenderla está predeterminado para los niños, que se convertirán en ciudadanos, piezas que encajan a la perfección en la maquinaria del sistema. Lo que no saben, no lo saben los adolescentes, los jóvenes que están a punto de entrar en el mundo adulto, es que ellos y ellas, como individuos con identidad propia, disponen del suficiente carácter para transgredir la imposición y apostar por su dignidad y libertad. De allí que las escuelas alternativas sean trampolines para proyectarnos, para desplegar la totalidad como seres humanos en las asambleas ciudadanas libertarias, porque el Azimut lo que propone es la innovación social, evitar la dictadura global en la que estamos actualmente. La ciudadanía planetaria en su conjunto dispone del suficiente carácter para transgredir la imposición y apostar por su dignidad y libertad. Simplemente confiemos en nuestra esencia genuina, pero sobre todo responsabilicémonos de la decisión, del acto, de esa actitud que se convierte en una conducta, en un evento que afecta a otros seres humanos, a la historia del municipio. Fijaros, camaradas, compañeros en el camino, sucede que la mayoría se pone la máscara, se visten con la armadura que proporciona la programación del sistema, empuñan la espada afilada del ego y con el temperamento materialista que hace de escudo sepultan su energía, que ya no vibra, dejando de palpitar su alma silenciada, acallada por el ruido de la ciudad. ¿Y por qué sucede así? Simple, obvio.
es la imitación de lo que han visto desde la cuna, la copia exacta de los patrones culturales de su entorno, la simulación de un comportamiento que empaña la natural manera de ser y estar en el mundo. Eso es lo que hace que los jóvenes se conviertan en otra generación perdida, porque la asignatura pendiente de cada nueva remesa de humanidad que aterriza en la Tierra se diluye en el mecanismo del piloto automático que decapita la vibración del alma humana. Pero ¿es la imperiosa necesidad de autoconservación lo que obliga a aceptar las condiciones del sistema o es la ausencia de empuje interior? ¿Qué opinan ustedes, amigos? La somnolencia y la apatía de los jóvenes llega por la anestesia y el envenenamiento. Las mentes llenas de pensamientos basura, de pensamientos programados, teledirigidos, y la urgencia de las apariencias y la acumulación de las últimas versiones de dispositivos electrónicos que esclavizan más rápido que en décadas anteriores. Hoy, la programación de la sociedad zombie llega a través de las ondas electromagnéticas, porque la ingeniería social se ha infiltrado en los algoritmos y la dictadura digital nos está ahogando sin que nos demos cuenta, pero con total complicidad del sistema que obliga a que cualquier cosa administrativa y burocrática pase por recibir un MSN. Si no tienes celular, pues no puedes hacer nada. Imaginaros cuando ya para todo se canalice vía el código QR a través pues del crédito social, la huella de carbono, el pase de acceso por las fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que los algoritmos silencian las conciencias de los ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, porque todo está etiquetado, porque hay una gran big data que todo lo computa. Es por eso que la Acimut Comunal habla de localítica, de romper con la estandarización. Precisamente estimula la iniciativa, ¿para qué? Pues para que no se pueda controlar, porque si cada comunidad naranja se mueve y vibra con ese peculiar sentir de la idiosincrasia del lugar, será imposible etiquetar a todos los 8.000 millones de seres del planeta, me explico, por muy rápido que compute. Se trata de romper con el globalismo, porque el globalismo está bien por un tiempo, pero cuidado, no nos engañemos, porque son precisamente las élites quienes crean los grupos de disidencia para controlar a los que realmente son líderes disidentes. Todas esas grandes frases de la ley de atracción, por ejemplo, o esa frase simple de que el aleteo de una mariposa se hace sentir al otro extremo del planeta. Sí, cuando el aleteo proviene de la élite, no de un ciudadano. Los seres humanos tenemos que reunirnos, agruparnos, para que juntos alcemos el alma desplegada, para que de la vibración consigamos el tsunami, que es el descontrol. No tiene sentido que un 1% rija el devenir del resto. El 99% colabora. Porque si no es con esa voluntad de cooperar, de ser cómplices al final, es que es imposible, no tiene sentido que el 1% domine al 99%. Si los líderes naturales nos unimos y reunimos, es para hacer sentir esa afinidad entre nosotros, entre los habitantes del territorio, y a través de estrategias y alianzas y la visión común, caminar y avanzar hasta la propia utopía alcanzada. Esa armonía convivencial se
asume y se disfruta de forma distinta en cada uno de los territorios. De ahí que no se pueda etiquetar, que no se pueda controlar una tendencia, porque son miles y miles de tendencias. Esta es la clave del Azimut. Un esquema simple que garantiza agilidad y flexibilidad suficiente como para a su vez ir todos a una sola. ¿Cuál es esa sola dirección o visión? Pues el mundo saludable y pacífico, la armonía convivencial. Y eso pasa por una serie de herramientas que cada uno luego aplica en su territorio, coordinados a nivel legal, porque ahí está nuestra fuerza. Hay un paraguas jurídico que a través de las mociones en los ayuntamientos nos permiten que el gobierno central de cada país ya no pueda imponer, dado que tiene que cada cosa ser ratificada. Ahí está el juicio popular, la ley natural, la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Basta de hipocresía, basta de vulnerar la propia Constitución y de permitir que organismos internacionales, foros de élites de reuniones anuales y corporaciones impongan lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Se terminó. Esto es el Azimut comunal. Tal vez no la ves y tendremos compasión contigo si no percibes la cárcel de barrotes invisibles. Está. Por tanto, debe vivir el ser humano en semejante prisión. ¿Es consciente el hombre y la mujer de la cárcel planetaria? ¿Entiende que el planeta se ha convertido en una inmensa granja humana y que vamos hacia el transhumanismo, es decir, el asesinato del alma humana? La circunstancia de nuestra época, de esta decisiva década de jaque mate, nos permite elegir el bando, el lado de la balanza en el que vamos a inclinarnos, el lado del río, si tercera o quinta dimensión, fichas blancas o fichas negras, es decir, pureza o la oscuridad maligna del que se ha olvidado de los principios humanistas. La circunstancia de nuestra época actual no significa una situación fija y cerrada, no es un círculo vicioso. Por eso hablamos de abrirnos, de desplegarnos, de florecer, del espiral, sobrevolar por encima de los muros del laberinto de la ignorancia. Es volar alto para situarnos detrás del horizonte, en la parte del escenario donde quedan al descubierto las ilusiones del sistema, las trampas y los tramposos. Todos los timadores son desenmascarados desde la agenda ciudadana municipal transformadora, porque lo que hacemos es transgredir aquello que ya no funciona, o que simplemente funciona para unas élites. El sistema es negligente con el ser humano, y esto debe de finalizar. La magia se desvanece porque se le descubre el truco. Hombres y mujeres despiertos. Los seres humanos que hemos tomado conciencia y somos disidentes divergentes, que nos alejamos por la tangente como forajidos del sistema, apostamos por la comunidad ecológica autosustentable, basada en la cooperación y el trueque, con la presencia de los principios humanistas y la ausencia de tecnología excesiva, porque un territorio con armonía convivencial es lo que reclama esta etapa de nuestra especie. Entramos en un nuevo ciclo. Amigos y amigas, distinguidos oyentes del podcast, justamente con otros individuos conscientes de sus dones y talentos, conseguimos los ciudadanos la realización de ciertas mejoras en la sociedad. Una sociedad que se mejora a sí misma desde la base, al margen de las instituciones sin alma
que interrumpen el proceso, que acerca a los ciudadanos a la existencia a plenitud de facultades, porque más allá de abrir el grifo y beber agua con sustancias que desconocemos, más allá de consumir productos de las estanterías de los supermercados que ocultan su verdadero contenido, más allá de respirar un aire sobrecargado que han fumigado los aviones, más allá del cerrar los ojos para intentar dormir y poco o nada lograr descansar a causa de las radiaciones desde los wifis y las altas torres, más allá de continuar ingiriendo lo más básico, sucio y alterado, intencionadamente y por motivos perversos, más allá se encuentra la posibilidad que requiere honestidad y coraje y perseverancia y muchísimo entusiasmo, la oportunidad para realizar las mejoras en la organización en materia jurídica desde la administración local que regula el territorio. La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es un salvavidas